Ella devolvió una cartera perdida sin llevarse un centavo, sin saber que el dueño era un joven millonario que encontraría el amor en su honestidad. ¿Ya has cenado? Y no me digas otra vez que son fideos instantáneos, dijo Lena en su teléfono, balanceando su bolso de mano en un hombro mientras salía de la librería. El dorado baño del sol poniente se derramaba por la acera proyectando largas sombras estiradas. La voz de su hermano menor llegó a través de la línea ligeramente amortiguada por el frío del tráfico. Hermana, comí sándwich. Cuenta. ¿Verdad? Lena puso los ojos en blanco sonriendo a pesar de su fatiga. Esa no es comida de verdad, Jamie, no eres mi mamá, bromeó, pero en serio, no tomes el atajo por la calle 9, está oscureciendo, estaré bien, es más rápido, y mis pies me están matando, solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Lena no respondió de inmediato, miró hacia el cielo que se desvanecía, tonos de naranja y lavanda derritiéndose sobre la ciudad. Otro turno largo, otro día apenas raspando, sí, dijo en voz baja. Hablamos luego. Colgó y metió su teléfono en el bolsillo de su abrigo. La librería eran 2 autobuses y 10 minutos a pie desde casa, pero se había acostumbrado a la rutina. Piernas cansadas, hombros doloridos, silencio. Bajando por la tranquila calle lateral, Lena se ajustó la bufanda y siguió caminando. Sus botas golpeando suavemente contra el concreto. El viento había levantado envoltorios crujientes y hojas secas a lo largo de la acera. Fue entonces cuando lo vio, una billetera de cuero negra tirada cerca del borde de la acera, medio oculta por un periódico húmedo. Disminuyó la velocidad, frunció el ceño, luego miró a su alrededor. Nadie, ni un alma en la calle, sin corredores, sin paseadores de perros, solo ella, la luz que se desvanecía y la billetera perdida. Con cautela la recogió. El cuero era suave y caro. Claramente no del tipo que encontrarías en una caja de ofertas. La abrió lentamente. Efectivo, muchos 50 y cientos, cuidadosamente doblada, una tarjeta de crédito negra, una que reconoció de un blog de finanzas, el tipo reservado para clientes ultra ricos, una identificación. Ethan Graham. Se quedó mirando el nombre, se sentía extrañamente familiar aunque no podía ubicarlo. Una tarjeta de visita escondida detrás de la identificación, decía Graham Innovación, sin número de teléfono, solo un correo electrónico y una dirección de oficina en Midtown. Lena exhaló lentamente, el peso de la billetera en su mano de repente se sintió más pesada que su contenido. Se sentó en un banco cercano, el corazón latía más rápido. Ahora la calle permaneció tranquila, como si estuviera viendo su decisión desarrollarse. Había estado allí antes, no con una billetera, sino con un dilema moral y que tenía para mostrar por elegir siempre lo correcto. Un novio que robó de sus ahorros y desapareció, un compañero de trabajo que se atribuyó el mérito de sus ideas, un mundo que a menudo miraba para otro lado cuando alguien intentaba hacer el bien. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la billetera. Nadie la vio cogerla, nadie sabría si se quedaba con algo, solo un poco. Volvió a mirar el dinero y luego cerró la billetera firmemente. No, quién soy, murmuró, no era ingenua, no era una mártir, estaba cansada. Cansada de ser buena en un mundo al que no le importaba, pero aún así no podía soportar la idea de robar. Hacer lo correcto, no sé. Trataba de hacerse notar, se trataba de no odiar a la persona que veía en el espejo. Agarrando la billetera con fuerza se puso de pie y empezó a caminar de nuevo, un poco más rápido ahora, como si temiera que las segundas dudas la alcanzaran de vuelta en su apartamento, un estrecho tercer piso. Subiendo eso olía ligeramente a libros y canela. Dejó caer su bolso y encendió su computadora portátil. Colocó la billetera sobre la mesa como si fuera a explotar. Escribió Ethan Graham en la barra de búsqueda. Esperó y parpadeó. Los resultados de la búsqueda llenaron la pantalla instantáneamente. Emprendedor tecnológico. Vea al director ejecutivo de Graham Innovations. Joven millonario solitario conocido por algunos lanzamientos de productos de alto perfil y una importante campaña filantrópica. Rara vez se ve en público. Su patrimonio neto ronda las 9 cifras. Lena se reclinó silbando. Bueno, dijo en voz alta a la habitación vacía. Por supuesto que no es cualquiera. Hizo clic en el sitio web de la empresa y encontró un formulario de contacto genérico. Con un suspiro, redactó un breve asunto para el mensaje. Billetera perdida. Hola. Encontré una billetera en la calle 9 con identificación para Ethan Graham. Por favor, dígame cómo puedo devolverla. No tomé nada. Solo espero que llegue a la persona correcta.
Presionó enviar y miró la pantalla por un momento, luego volvió a mirar la billetera. Todavía no lo sabía, pero al devolver esa billetera, Lena no solo estaba devolviendo objetos perdidos, estaba abriendo una puerta a una vida que nunca había imaginado. El correo electrónico llegó a la mañana siguiente. De asistente en graminevaschens.com asunto re billetera perdida estimada M. Lena, gracias por su mensaje. El señor Graham nos ha autorizado a recuperar el artículo. Traiga la billetera a nuestra oficina de Midtown en cualquier momento entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Hoy pregunte por Mónica en recepción. Saludos cordiales. Graham Nevaschens. Lena lo leyó 2 veces sintiendo una extraña opresión en el pecho. No había un gracias por su honestidad, ninguna curiosidad sobre cómo lo había encontrado, ningún aprecio por el esfuerzo, solo una instrucción formal fría firmada no por el hombre mismo sino por alguien pagado para ser educado. Miró la billetera en la mesa de su cocina, la misma que podría haber pasado por alto, la misma que podría haberse embolsado. Tal vez había esperado algo más, tal vez no un gran gesto, pero al menos la decencia de un reconocimiento humano. Aún así se vistió y tomó el tren a Midtown. El edificio Graham y Nevaschens era un imponente monumento de vidrio y acero reflectante e intocable. La recepcionista era elegante y afilada. Apenas levantó la vista cuando Lena se acercó. Estoy aquí para devolver una billetera. Me dijeron que preguntara por Mónica. Tome el ascensor hasta el piso 14. La mujer dijo sin levantar la vista. Nos veremos allí. 14 pisos después las puertas se abrieron a una sala de espera prístina que olía ligeramente a cítricos y alfombra nueva. Una mujer con un traje de pantalón beige estaba parada cerca de las ventanas revisando su reloj. Debe ser Lena, dijo caminando rápidamente. Gracias por venir. Lena asintió sacando la billetera de su bolso. Aquí está todo, está ahí. Mónica la tomó con una mano y con la otra le ofreció un pequeño sobre blanco. El señor Graham me pidió que le diera esto como muestra de agradecimiento. Lena dudó. No lo hice por una recompensa, es estándar. Mónica dijo rotundamente. Agradecemos su tiempo. Lena tomó el sobre de todos modos solo para evitar la incomodidad y se giró para irse, pero en el momento en que entró en el ascensor lo abrió una pila de billetes nuevos de 100 pesos. La miró fijamente, exhaló bruscamente y luego negó con la cabeza. Su reflejo en las puertas del ascensor se veía cansado y extrañamente pequeño, como si el vidrio y el acero le hubieran chupado todo el aire de los pulmones. Para cuando salió a la calle había comenzado a llover. Se quedó parada en la esquina sin paraguas mirando a la gente pasar corriendo con abrigos elegantes y vidas apresuradas, el sobre todavía en su mano. Luego lentamente caminó hacia un contenedor de basura cercano y lo dejó caer en la lluvia mezclada con su cabello, su abrigo. Su piel se empapó en segundos, pero no le importó. Los dedos se cerraron en puños mientras cruzaba la calle, cada paso más pesado que el anterior. Había hecho lo correcto de nuevo y no sentía nada más que invisible. La tristeza no era por el dinero, era por sentirse invisible, como si su gesto fuera solo otra transacción en un mundo que ya no valoraba la sinceridad. Un taxi salpicó agua al pasar y ella dio una media risa, medio suspiro. Tal vez Jimmy tenía razón, murmuró. Tal vez la gente como yo solo termina mojada. Lo que no sabía, lo que nunca podría haber adivinado, era que muy por encima de ella, en el piso 14, alguien la estaba observando. Ethan Graham estaba en su oficina privada con los brazos cruzados mirando las imágenes de seguridad en su pantalla. No había estado de humor para conocer a la chica que le había devuelto la billetera. La gente hacía cosas buenas todo el tiempo para las cámaras, para llamar la atención, para ganar. Su asistente lo había manejado como siempre lo hacía, pero algo lo molestaba, así que sacó la grabación y miró, vio su mano sobre la billetera sin dudarlo, vio su expresión cautelosa pero genuina, vio cómo tomó el sobre de mala gana y luego se fue sin esperar nada más. Luego adelantó rápidamente y la vio caer el sobre en la papelera. Se reclinó lentamente en su silla. Los ojos se entrecerraron no por sospecha sino por sorpresa. Ella no quería su dinero, no quería un favor, ni siquiera quería ser notada. Había hecho lo correcto incluso cuando le costó su calidez, tiempo y orgullo, y aún así
Sonrió bajo la lluvia una pequeña sonrisa triste que permaneció con el más tiempo del que debería Ethan Graham, que había pasado años navegando tiburones corporativos y seleccionando halagos. De repente no pudo dejar de pensar en la mujer que se fue, no con dinero ni con crédito sino con dignidad. La campana sobre la puerta sonó suavemente cuando Ethan entró en la vieja librería. El olor a papel y polvo lo recibió instantáneamente junto con el zumbido bajo de una melodía clásica que provenía de una radio detrás del mostrador. Se detuvo justo adentro sacudiéndose la ligera llovizna de su impermeable azul. El lugar era modesto, estantes de madera ligeramente arqueados bajo el peso del tiempo, títulos de advertencia. Las tablas del piso crujían con cada paso cuidadoso. No tardó mucho en verla. Lena estaba parada cerca de la parte de atrás reponiendo una exhibición de libros de poesía. Su cabello estaba atado en un moño suelto, lápiz metido detrás de una oreja. Parecía concentrada, no de una manera que pidiera atención, sino de una manera que hablara de alguien acostumbrado a hacer las cosas en silencio, concienzudamente y con cuidado. Ella aún no lo había visto. Ethan ajustó su expresión reprimiendo el instinto de liderar con su nombre o presencia. Él no estaba aquí como Ethan Graham CEO, solo era un hombre con una pregunta y una creciente sensación de curiosidad. Se acercó a un estante cercano fingiendo escanear títulos hasta que finalmente lo notó. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo?, preguntó con una sonrisa neutral y educada. Ethan se giró hacia ella. En realidad estaba buscando una recomendación, algo considerado pero no demasiado deprimente. Lena inclinó la cabeza pensando. Ficción literaria, poesía de memorias. Sorpréndeme. Lo estudió por un segundo más, luego sacó un libro del estante y lo sostuvo los restos del día. Es silencioso pero persiste, dijo, como si se arrepintiera. Tomó el libro mirando la portada, luego de nuevo a ella. ¿Ese es tu discurso? Ella se encogió de hombros. No soy muy vendedor, lo estoy entendiendo, dijo, una leve sonrisa jugando en sus labios. Hubo una breve pausa. ¿No eres de por aquí, eres? Ella preguntó notando los sutiles toques de diseñador, su reloj, sus zapatos, el corte de su abrigo. Culpable viaje de negocios, algo así dijo, y luego agregó con más cuidado, a veces simplemente me gusta entrar en lugares donde nadie sabe quién soy. La expresión de Lena no cambió, pero algo en su postura se relajó ligeramente. Eso es raro en estos días. La miró. ¿Crees que ser anónimo hace a la gente más honesta? Lo consideró por un momento. Tal vez, o tal vez solo los hace más valientes. Ethan golpeó el libro contra su palma observándola. ¿Crees que la gente buena siempre termina última? Eso la tomó con la guardia baja. Sus cejas se levantaron ligeramente. ¿Qué te hace preguntar? Digamos que alguien hace lo correcto pero nadie le agradece, nadie se da cuenta. ¿Aún así valió la pena? Lena apartó la mirada por un instante como si estuviera midiendo algo, luego dijo en voz baja, creo que si vale la pena no es la pregunta es, ¿puedes vivir contigo mismo si no lo haces? Ethan se quedó quieto. Ella continuó más tranquila, ahora lastimarse por hacer lo correcto pasa, lo sé, pero mentirte a ti mismo o engañar a alguien más, ese es el tipo de daño que no se desvanece incluso si nadie más lo sabe. Él no respondió. No pude ni por un momento. La lluvia arreció afuera golpeando suavemente contra las ventanas delanteras. La tienda se sintió más pequeña, de repente más íntima, segura. Ethan se aclaró la garganta y luego preguntó, ¿siempre hablas así de honestamente con los extraños? Intento hablar de la misma manera con todos. Lena respondió, hace las cosas más simples. Sonrió y esta vez llegó a sus ojos. Lena lo notó y aunque no le devolvió la sonrisa, algo en sus ojos también se calentó, solo un destello. Ella llamó su libro, lo deslizó en una pequeña bolsa de papel y se lo entregó sin preguntar su nombre. Él dudó en la puerta y luego se giró. Gracias por la recomendación. Lena asintió levemente cada vez que salía bajo la lluvia, subiéndose la capucha de su abrigo azul. El libro estaba metido bajo un brazo, pero lo que persistía más que la historia en el interior era la forma en que lo había mirado, como si no fuera nadie especial, y de alguna manera eso la convertía en la persona más interesante que había conocido en años. Ethan comenzó a venir más a menudo. Al principio se dijo a sí mismo que era por los libros, luego tal vez por la pieza, pero en la tercera visita en una semana supo la verdad. Vino por ella. Lena nunca lo mimaba. No pestañeaba ni intentaba impresionar. Le ofrecía té si era lento, una sugerencia de lectura si se demoraba y ocasionalmente una pregunta que lo hacía pensar más que en cualquier reunión de junta. ¿No me pareces alguien que lea poesía?
dijo una vez entregándole una delgada colección de Mary Oliver. Él sonrió, obvio, solo una suposición. Respondió, su tono era burlón pero amable. Pero tal vez eres el tipo de persona que más lo necesita. Él no lo negó. Durante las siguientes semanas, su conversación se alargó, a veces sobre libros, a veces sobre la vida, y de vez en cuando la tienda estaba tranquila y la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, algo más profundo se deslizó una tarde fría. Isen se sentó frente a ella en la pequeña mesa de madera junto a la ventana del frente. Lena estaba colocando libros de tapa dura usados cerca, sus mangas se arremangaron. Un suave rizo cayendo sobre su mejilla. Siempre pareces estable, dijo, sorbiendo, el té de hierbas que le había ofrecido como si el mundo no te sacudiera. Soltó una risa silenciosa, sin levantar la vista, eso es gracioso. Me sentí como si hubiera estado viviendo en una zona de terremotos durante años. Isen inclinó la cabeza, ¿qué pasó? Hizo una pausa, dedos apoyados en el lomo de una novela descolorida. Estuve comprometida una vez, dijo simplemente. Él era encantador, inteligente, bueno con las palabras, hasta que Isen esperó. Vació mi cuenta de ahorros 3 semanas antes de la boda, dijo que la necesitaba para un trato comercial. Desapareció al día siguiente. El silencio se sentó entre ellos. Por un momento lo perdí todo: dinero, confianza, un sentido de dirección. Agregó, pero me prometí una cosa: no dejaría que me convirtiera en alguien amargado. No podía controlar lo que él hizo, pero podía controlar en quién elegí convertirme. Después de que Isen tragó saliva con fuerza, sonrió levemente, todavía sin mirarlo. Así que ya no confío fácilmente, pero tampoco dejo que el dolor decida mis valores. Esa noche Isen permaneció despierto, repasando sus palabras en un mundo que le había enseñado a cuestionar motivos, sopesar resultados y prepararse para la traición. Aquí había alguien que tenía todas las razones para endurecerse, pero no lo había hecho. No le dijo quién no era todavía. No quería arriesgarse a cambiar la forma en que ella lo miraba. Ella lo hacía sentir como un hombre, no un número, y por una vez eso fue suficiente. Una mañana, una semana después, llegó temprano. Lena estaba afuera instalando un pequeño estante de libros de bolsillo de segunda mano cerca de la acera de enfrente. Un anciano encorvado con ropa andrajosa estaba sentado con un cartel: simplemente hambriento. Isen se quedó atrás observando a Lena desaparecer en la tienda por un momento, luego reapareció con una bolsa de papel. Cruzó la calle silenciosamente, se arrodilló junto al hombre y le entregó la bolsa con ambas manos. La tomó con dedos temblorosos. Ella sonrió, tocó su brazo suavemente y regresó sin decir otra palabra. Sin cámara, sin sin publicación en redes sociales, ni siquiera miró a su alrededor para ver si alguien lo notó, pero Isen se quedó quieto, latiendo con el corazón. Ella hace el bien, susurró para sí mismo, porque ella no sabe cómo no hacerlo. Esa noche escribió en su diario privado un hábito que no había tocado en años: he construido mi mundo alrededor de paredes, eficiencia, control, pero ella construye el suyo alrededor de él. Cuidado, no porque le beneficie es ella, sino porque es quien es ella. Todavía no sé qué es esto, pero no quiero apartar la mirada. No supo cuando la admiración había comenzado a convertirse en algo más cálido, solo sabía que lo era, y lo aterrorizaba de la manera más hermosa. El pequeño café en la esquina de la Séptima y Lm era uno de los favoritos de Lena. Tenía sillas desiguales, macetas de lavanda en cada mesa y un menú de pizarra que cambiaba con el clima. Le gustaba el encanto tranquilo de eso, la forma en que se sentía como un lugar que el tiempo había ignorado cortésmente. Ella y Isen se sentaron bajo una sombrilla amarilla a rayas, una tetera compartida de té de menta entre ellos. La luz de la tarde se filtraba a través de los árboles, moteada y cálida. Su conversación vagó entre libros favoritos, citas oscuras de películas y pequeñas cosas honestas. Por un momento todo se sintió perfectamente simple, hasta que no fue Isen Graham. Una voz llamó fuerte y alegre. Lena se giró. Un hombre con una blazer afilada, gafas de sol posadas sobre su cabeza, se acercó con la confianza de alguien acostumbrado a ser escuchado. Casi no te reconocí sin tu séquito. Lo que el CEO de Graham y Nevaschens ahora espera en la fila como el resto de nosotros. La sonrisa de Isen vaciló. Oye, Leo. El corazón de Lena dio un vuelco. CEO Graham y Nevaschens, sus ojos se abrieron fijos en Isen, buscando en su rostro una negación, corrección, una broma. Ninguno vino. Leo le dio una palmada en el hombro a Isen. Todavía
Sonriendo, bueno verte hombre, no olvides la cena de los patanes la semana que viene, necesitamos ese discurso tuyo para ganártelo. Se fue tan rápido como llegó, ajeno al silencio, se dejó caer como una piedra en medio de su mesa. Lena se sentó congelada. Lena Isen se sobresaltó, ella se puso de pie, su silla raspó ruidosamente contra el concreto. Así que es verdad, él también se levantó, pánico plano en sus ojos. Por favor, déjame explicarte. Ella negó con la cabeza dando un paso atrás. Necesito aire. Ella no le dio la oportunidad de seguirla, se alejó rápido y silencioso por la calle arbolada hasta que el café estuvo fuera de la vista. Él no la persiguió todavía, no, ella no respondió a sus mensajes esa noche ni al día siguiente, pero en la tercera noche, justo antes de cerrar, lo encontró afuera de la librería parado, solo abrigo en mano, expresión pesada. Se detuvo a unos metros de distancia. Mentiste, ella dijo suavemente. No dije toda la verdad, él respondió igualmente tranquilo. Así es como lo llamamos ahora. No lo hice para lastimarte, Elena, él dijo. Lo hice porque no quería ser ese tipo. Ella cruzó sus brazos. El tipo que posee un imperio tecnológico pero finge estar interesado en libros antiguos. No, dijo el tipo, la gente solo ve por lo que tiene. Ella apartó la mirada. He pasado la mayor parte de mi vida adulta rodeada de gente que sonríe por mi cuenta bancaria, dijo, que me adulan. Me manipulan, lánzame, sígueme. Me cansé de no saber quién era real, así que decidiste mentir para ver si yo era real. Se estremeció la voz de Lena, se quebró baja y dolida. Fuiste la primera persona a la que dejé acercarse en años porque pensé que eras honesta, ordinaria, segura. Isen dio un paso cuidadoso hacia adelante. Sigo siendo yo, Lena. Ella lo miró a los ojos llena de confusión y dolor. Pero empezaste por esconderte, lo sé y me arrepiento de cada parte, pero cuando vi cómo me trataste sin saber quién era yo, no quería perder eso. Hubo silencio. Entonces Lena dijo casi en un susurro, tienes miedo de que la gente no sea real contigo, así que empiezas con algo que no es real. Isen tragó saliva. Me equivoqué. Ella no respondió. Nunca esperé que me importara tanto, admitió, pero sí sobre tu voz, tus pensamientos, la forma en que le entregas un libro a alguien como si pudiera salvarlo. Lena parpadeó, pero su mirada no se suavizó. Él asintió lentamente dando un paso atrás. Me iré, pero necesitaba que supieras que no vine a tu vida como un proyecto. Me quedé porque me sentía yo misma a tu lado más de lo que me he sentido en años. Se giró, caminó hacia la noche y la dejó parada en los escalones de la librería, dividida entre todo lo que temía y todo lo que su corazón había comenzado a esperar en silencio. Él sobrellegó temprano en la mañana, se deslizó silenciosamente debajo de la puerta de la librería antes de que Lena incluso lo hubiera abierto. Por el día era de color crema con su nombre escrito con una cuidadosa mano inclinada, sin logotipo de la empresa, sin firma. Casi no lo abrió, casi, pero algo en la quietud de la misma, el peso de lo que no se había dicho entre ellos, la hizo deslizar el dedo debajo de la solapa y desplegar la única hoja dentro. Su escritura era pulcra, honesta. Lena, crecí en una mansión donde la gente vestía traje para cenar y decía te amo como si fuera una formalidad. Mi madre me lo transmitió cuando era joven. Mi padre me enseñó a ganar pero nunca a sentir la amabilidad. No era algo que lo practiqué, era algo que externalizamos al personal. Así que me volví muy bueno en construir muros. Estrategia de éxito, control. Pero luego perdí una billetera y alguien la devolvió sin llevarse una sola cosa. Sin nombre, sin expectativas, solo decencia. Y eso sacudió algo en mí. Sacudiste algo en mí. Si no quieres volver a verme, lo entenderé de verdad. Pero si incluso una pequeña parte de ti cree que quise decir cada palabra, entonces por favor no te quedes callado. Lena lo leyó 3 veces. Luego lo dobló en silencio y lo deslizó en su bolsillo. 2 días después, Isen estaba nervioso en la esquina de Maple and Forward, con una sudadera con capucha gris y jeans. Había sido invitado por un solo mensaje de texto de ella que simplemente decía sábado 8 de la mañana sin trajes. Lo encontró afuera de la librería con una bolsa de papel de bollos al vapor en una mano y un brillo travieso en sus ojos, sin guardaespaldas. Bromeó. Él sonrió tímidamente, los dejó a todos en el ático. Bien, ahora vas a pasar un día conmigo sin titulares, sin esconderse. Comenzaron en el mercado de la mañana, una serie de taburetes de plástico, el olor a caldo y hierbas frescas. Tías gritando precios sobre pilas de fruta. Lena se movía por todo como si perteneciera a ella, saludando a los vendedores, regateando por diversión, deslizando un plátano extra en la mano de un niño pequeño.
Cuando su madre no miraba, Isen la seguía un paso atrás, al principio inseguro, pero poco a poco algo se alivió en él cuando ella le dio un vaso de leche de soja y le dijo que solo la bebiera. Que no leyera sobre eso. Se rió mucho. Después del desayuno caminaron a la biblioteca donde Lena hacía voluntariado los fines de semana. Ella lo presentó a la bibliotecaria como un amigo que quiere aprender a susurrar correctamente. Él pasó la siguiente hora ayudándola a reponer libros donados, haciéndole pics a escondidas cuando no miraba, memorizando la forma en que se metía el pelo detrás de la oreja cuando leía los números de clasificación en voz alta. Por la tarde fueron a un refugio local para niños. Lena fue recibida con vítores y abrazos. Isen, al principio abrumado, se encontró dibujando con una niña tímida que solo hablaba con gestos. La hizo reír con un terrible gato dibujado a mano. Ella le dio una pegatina a cambio. Más tarde, sentados en la acera, comieron arroz glutinoso y maíz a la parrilla, compartiendo historias que no fueron pulidas para entrevistas o romantizadas para la simpatía. Siempre pensé que tenía que ser impresionante. Isen dijo en voz baja que tenía que ser el hombre más inteligente de la sala, el más rico, el que más controlaba. ¿Y hoy? Lena preguntó. Hoy, dijo mirándola con una sonrisa tranquila, me siento como si estuviera vivo. El sol comenzó a ponerse detrás de los tejados. Lena se recostó sobre sus manos, el cabello atrapando el oro de la luz del atardecer. Isen la estudió por un largo momento. ¿Sabes?, dijo voz baja, devolviste una billetera perdida, pero te llevaste algo contigo. Ella lo miró sorprendida, tomó lo que él tocó su pecho ligeramente. Esperanza. Ella no dijo nada al principio, luego sonrió una sonrisa realmente completa que llegó a todos los lugares que una vez había cerrado, y esa sonrisa se sentía como en casa. La pequeña librería en Oak Street se veía diferente ahora. Los estantes habían sido pulidos, las paredes repintadas de un cálido dorado miel. Plantas colgaban en cada rincón iluminado por el sol, y la sección trasera, una vez polvorienta y olvidada, se había transformado en un acogedor rincón de lectura con puffs, mantas donadas y estantes etiquetados. Toma uno, deja uno, pero el corazón seguía siendo el mismo, y así era exactamente como Lena había querido. Había pasado un año desde el día en que ella y Isen compartieron maíz a la parrilla en la acera, y se rieron como dos personas que se descubren a sí mismas por primera vez. En ese tiempo no solo se habían enamorado, habían construido algo mucho más grande. La Annie's Arts Foundation comenzó como una idea simple para ayudar a las personas que hacían lo correcto incluso cuando el mundo no los recompensaba por ello. Personas como Lena alguna vez habían sido personas como el conserje silencioso que entregó un maletín lleno de efectivo y fue despedido por causar atención innecesaria, o la mujer que vivía en su auto pero aún así devolvió un anillo de diamantes que encontró en un baño público. Con los recursos de Isen y el corazón de Lena, la fundación encontró su forma. Proporcionaron pequeñas subvenciones, referencias de vivienda, capacitación laboral y, lo más importante, dignidad. Ayudaron a reconstruir vidas a partir de la semilla de un acto honesto, y hoy, en el primer aniversario de la fundación, eligieron el lugar más apropiado para celebrar. La pequeña librería donde todo comenzó. Lena estaba de pie al frente dando la bienvenida a los invitados con té caliente y rollos de canela de la panadería de al lado. Isen estaba a su lado, más relajado de lo que la prensa lo había visto nunca. Sin traje, solo un suéter y una sonrisa que no había abandonado su rostro en toda la mañana. No hicieron entrevistas médicas ni grandes discursos. Solo un círculo de amigos, voluntarios y un puñado de las mismas personas a las que habían ayudado durante el año pasado. Cada uno portaba una historia que se había convertido en algo esperanzador a medida que el sol se ponía. Proyectando una luz ámbar sobre los pisos de madera, la multitud se redujo. El último té se enfrió en vasos de papel y un jazz suave tarareó desde un viejo tocadiscos en la esquina. Isen se alejó por un momento y regresó con un pequeño libro desgastado en la mano. Lena levantó la vista cuando se acercó. Encontrar un nuevo favorito, tal vez.
Un viejo dijo entregándoselo, ella lo tomó dándole vueltas en sus manos, el principito su lomo estaba agrietado, las páginas suavizadas por el tiempo, ábrelo dijo suavemente, ella hojeó las primeras páginas hasta que una pequeña caja de terciopelo cayó suavemente en su palma, su respiración se contuvo, levantó la vista, la voz de Isen era tranquila, quería hacer esto aquí donde comenzó la historia, abrió la caja, dentro había un anillo simple y elegante, un zafiro engastado en una banda de oro rosa. Delicado y eterno, pasé tanto tiempo teniendo miedo, dijo Isen, de ser visto por lo que tenía en lugar de por quien era, pero me viste antes de que supieras mi nombre, y ahora quiero pasar el resto de mi vida viéndote, aprendiendo que te amas. Lena parpadeó rápidamente, lágrimas en aumento, no sé qué capítulo es este, continuó, pero sé que quiero escribir cada página contigo. Ella sonrió, su voz cargada de emoción, esta es la parte donde digo sí, cierto, el río suave y temblorosamente, idealmente, ella asintió, deslizando el anillo en su dedo, sí, y luego rodeados por el aroma de papel viejo, la calidez de historias compartidas y el zumbido de alegría tranquila, se abrazaron dos personas que una vez se sintieron perdidas, ahora en casa, el uno en el otro, fuera del mundo, seguían dando vueltas en su interior, una promesa se había hecho entre las páginas. La lluvia llegó justo cuando las luces de la librería parpadearon, no fue una tormenta, solo una suave llovizna plateada cayendo suavemente sobre la calle, como un recuerdo que regresa, el tipo de lluvia que no ahuyenta a las personas sino que las acerca más, las hizo compartir paraguas, detenerse en las puertas y mirar al cielo en silencio. Corazones. Isen estaba de pie al borde del escalón de entrada de la vieja librería, su abrigo desabrochado, el cabello comenzando a humedecer, la tienda brillaba detrás del cálido dorado vivo igual que ella. Bajó la mirada a la pequeña caja en su mano, adentro junto al anillo que ya descansaba en el dedo de Lena había colocado una nota doblada, no mecanografiada, no dictada, solo unas pocas palabras escritas con una pluma temblorosa y un corazón lleno. No sé cómo empezar de nuevo, pero si puedo empezar contigo, entonces estoy listo para aprender todo de nuevo. Exhaló lentamente y esperó, la puerta se abrió con un crujido, Lena salió descalza, se había quitado los zapatos hace horas dentro de la tienda, cansada de ser anfitriona, pero radiante de esa manera tácita, solo la felicidad puede explicar. Su vestido se aferraba suavemente a su cuerpo, las gotas de lluvia comenzaban a formar pequeñas constelaciones en la tela, ella lo vio y sonrió, el tipo de sonrisa que hacía que el mundo se inclinara un poco, dio un paso adelante y luego se arrodilló en el escalón de piedra vieja, el mismo lugar donde meses atrás ella había estado una vez, cansada, empapada por la lluvia, sosteniendo una billetera con la que podría haberse ido, pero eligió no hacerlo, era el lugar en el que sin saberlo había cambiado su vida, ahora sería el lugar donde le pediría que pasara el resto con él. Levantó la caja, no lo hice bien la primera vez, dijo, su voz firme a pesar de la tormenta de sentimientos dentro de él. Empecé con silencio, con muros, con miedo, pero todo lo que he aprendido sobre el amor lo he aprendido de ti. La mano de Lena cubrió su boca, sus ojos brillaban bajo la cortina de gotas de lluvia. Me devolviste más que una billetera, continuó, me devolviste Wander Simplicity, espero que me hayas mostrado que ser real no significa ser débil, que la honestidad todavía puede vivir en este mundo. Abrió la nota, la sostuvo, depende de ella, y lo digo en serio, no sé cómo ser perfecta, Lena, pero si puedo empezar de nuevo contigo, pasaré toda mi vida aprendiendo cómo se sueldan las lágrimas en sus ojos, pero no era tristeza, era todo lo que había contenido durante años, cada decepción, cada traición, cada momento en que pensó que nunca sería suficiente para que alguien la eligiera, y ahora esta lluvia cayendo suavemente, un hombre de rodillas, no porque encaje en algún molde sino porque había amado sin pedir ser amada. Ella también se arrodilló ahuecando su rostro entre sus manos. Ya no tengo miedo de amar a la persona equivocada, susurró con la voz quebrada, solo tengo miedo de alejarme de la correcta. El río conteniendo la respiración y la atrajo hacia sus brazos, sus frentes se tocaron. Sus risas mezcladas con el suave ritmo de la lluvia a su alrededor desapercibidas. Al principio la gente comenzó a reunirse, rostros familiares de la fundación, parejas de ancianos con ponchos, niños del refugio con impermeables cubiertos de pegatinas, voluntarios sosteniendo libros sobre sus cabezas para bloquear la llovizna. Alguien comenzó a aplaudir, luego otro, luego todos. No fue fuerte, no bullicioso, solo cálido, suave, aplausos que resonaron las paredes de ladrillo y la acera empapada. Una celebración no solo de dos personas, sino de lo que representaban de bondad, sin recompensa, de verdad, sin filtros, de amor sin
Condiciones Isen besó la frente de Lena, luego su mano y finalmente sus labios. La multitud vitoreó paraguas lluvia olvidada, bautizando el momento como una bendición. Detrás de ellos, los letreros de la librería se balanceaban suavemente en el viento y sobre ellos el cielo se abrió lo suficiente para que una delgada franja de luz naranja se asomara a través de las nubes. Anochecer tratando de aferrarse al día un poco más después, cuando los invitados se habían ido y la lluvia se había convertido en un recuerdo. Isen y Lena se sentaron juntos en ese mismo escalón, dedos entrelazados. Se la miró y dijo: un día alguien va a preguntar cómo nos conocimos, ¿y qué dirás? Ella preguntó. Yo diré que perdí algo que ni siquiera sabía que importaba. Él respondió: y encontré a alguien que lo devolvió junto con mi corazón. Lena sonrió apoyando su cabeza en su hombro. Tú también devolviste el mío, y así sucesivamente. Un viejo escalón bajo la lluvia frente a una pequeña librería con grandes historias. Dos corazones prometieron escribir las suyas juntos, página a página, para siempre. A veces todo lo que se necesita es un acto honesto, una billetera de vuelta, una verdad dicha, un corazón abierto para cambiar todo. Lena no esperaba amor cuando eligió hacer lo correcto, y Isen no esperaba sanación cuando eligió seguir su luz, pero en un mundo que a menudo recompensa las voces más fuertes y las máscaras más llamativas, su historia nos recuerda que el amor verdadero comienza silenciosamente, con amabilidad, con confianza, con el coraje de simplemente ser sincero. Si esta historia tocó tu corazón, por favor considera darle me gusta, compartir y suscribirte a Historias Conmovedoras, donde cada historia está diseñada para sanar, para inspirar y recordarte que la bondad aún vive silenciosamente en los rincones del mundo, esperando ser vista. Te veremos en la próxima historia. Hasta entonces sigue creyendo en el amor que es real.